el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Ministros de qué? De un nuevo pacto. No de letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Una generación que no vive de letra, vive de espíritu. Vamos a decirlo de nuevo. Una generación que no vive de letra, vive de espíritu. Gloria a Dios. Y hoy quiero irme directamente a la historia que nos narra el Evangelio según San Juan, capítulo 3. Puede anotarlo o puede buscarlo en el capítulo 3, donde habla la historia de un hombre llamado Nicodemo. Muchas veces se ha hablado de este tema, ¿no? Pero es un tema poderoso. Quiero hablarte de Nicodemo y quiero hablarte de dos ocasiones donde podemos diferenciar que a un Dios que va más allá de lo escrito, que va más allá de las perspectivas que nosotros tenemos escritas. Y no hay mayor característica y ejemplo que podemos ver que Jesús. Jesús es el mayor ejemplo que nos muestra esta característica. Primero, cuando él habla con Nicodemo, vale destacar, no sé si lo he hablado otras veces acá en la congregación, pero Nicodemo era un maestro de la ley, influyente en las escrituras. O sea, él conocía todo lo que era el Tanakh. Eso es una palabra hebrea porque es el lenguaje de Jesús, hebreo. Jesús era hebreo, pero también manejaba otro lenguaje aparte del hebreo. Porque para los tiempos de Jesús el imperio romano predominaba. Tenían control pues de las naciones, pero ellos se quedaron con el lenguaje griego. Amén. Y era con el que se comercializaba, era el más público. Por eso entendemos, y por esa misma razón, usted ve en la escritura, en el libro de los Hechos, capítulo 2, que dice que una de las cosas que hizo el Espíritu Santo fue derramar don de lenguas. Pero hay dos tipos de lenguas. Están las lenguas de fuego, que son lenguas espirituales, lenguas de fuego, y están las lenguas que son literales, donde Dios, sin tú saber inglés, te permite hablar inglés sin tú saber inglés, por revelación y poder divino. Usted logra hablar inglés con una persona que sabe hablar inglés. Eso pasa aún en la actualidad. Entonces, esa diferencia de idioma es la viva demostración desde el capítulo 2 de que Dios siempre quiso predicar en toda lengua, en todo modelo, a todo lenguaje. Dios no se limitó en esa área. Amén. Entonces es importante conocer esto. Pero en el hebreo, ¿verdad? Que es la raíz de donde venía Nicodemo y lo que conocía Jesús, que era todo el Antiguo Testamento. Cuando yo le hablo de Tanakh, me refiero a todo el Antiguo Testamento. Cuando usted escucha la palabra Tanakh, ya no tiene que decir, ¿y qué es eso? No, es todo el Antiguo Testamento, es lo que quiero decir. Pero lo estoy diciendo en el lenguaje hebreo, el Tanakh. O sea, eso incluye los profetas, libros históricos, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los primeros 5 libros de Moisés. Se llama Pentateuco, eso es Torah. Entonces está el Tanakh, que es todo completo, incluyendo esos libros. Y está la Torah, que no es lo mismo, que son los 5 libros de Moisés. ¿Ok? Entonces eso tiene que tenerlo claro, es importante. Tanakh, Antiguo Testamento. Torah, 5 primeros libros de la Biblia, que los escribió Moisés. Moisés es el autor de esos libros. En fin, ¿qué sucede con esto? Nicodemo se sabía el Tanakh, eso incluye la Torah, de arriba para abajo, de atrás para adelante, de todas las maneras de la vida y por haber. Enseñaba a otros por cantidades, y era un hombre experto en las escrituras. O sea, hermano, es un veranito, para que usted me entienda. Pues ese hombre, cuando del judaísmo se habla, aquí no entra Cristo. O sea, aquí no entra Cristo. Cuando ese tiempo, aquí no entra Cristo. Todavía no estaban escritos ni los evangelios, imagínense. No había Nuevo Testamento en ese tiempo. El Nuevo Testamento se fue desglosando mientras, según las vivencias, ahí, en vivo y en directo, se iban teniendo las experiencias y unos escribían, otros iban así, pero lo iban editando. Y otros escribieron después que Cristo murió. O sea, días después de Cristo morir, de resucitar y ascender, los apóstoles empezaron a dedicarse, porque fue una de las tareas que le dejó Jesús, escribir de todas las hazañas que él hizo, para que quedara registrado en la historia. Y hay más de 1500 copias a nivel mundial de las arqueológicas descubiertas de eso, o sea, imagínense. En fin, entonces Nicodemo tenía mucho conocimiento de la verdad, pero hay un momento en donde Jesús le dice, el que no nace de agua y del espíritu, y aquí es donde empieza a entrar lo espiritual, el que no nace de agua y del espíritu, el agua representa la palabra, no solamente el bautismo. Mucha gente lo ve como el bautismo, honestamente, no. Cuando Jesús hablaba de eso, para el lenguaje hebreo, el agua tiene conexión con los escritos, tiene conexión con la palabra, mucha conexión con la palabra. Entonces cuando ellos lo vinculaban, hacía referencia a que era la palabra, ok, era la palabra. Ahora, cuando nosotros comprendemos esto, el que no naciere de agua y del Espíritu, está hablando de un nuevo nacimiento en Cristo, en el Espíritu. Ese es el nuevo nacimiento en Cristo, ¿verdad? Pero siempre nos enfocamos en el nuevo nacimiento y no lo enfocamos más en la característica de este maestro, en que
aunque era un maestro que conocía todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, había leído y se sabía de memoria las profecías que hablaban de Cristo, pero no se le había revelado Cristo a él. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes conocer toda la Biblia y puede que no hayas conocido a Dios. ¿Se van a cantar lo que estoy diciendo? ¿Verdad? Puede que tú conozcas toda la Biblia y no conozcas a Dios. Puede ser un íntimo desconocido. ¿Dónde usted ve eso? Un íntimos desconocidos. Íntimos, porque podemos ser como una pareja, pero que no se trata. Una pareja que duerme en el mismo cuarto, donde nadie los ve, pero que no se tratan ni se hablan. Íntimos desconocidos. Puede ser que conozca toda la Biblia, pero no oro una sola vez al día. Eso me hace que un íntimo desconocido, porque conozco a un Dios, leo a un Dios. ¿Cuánto nos está hablando Dios esta noche? Conozco a Dios, leo la palabra de Dios, me sé sus citas de memoria, conozco todo lo que Jesús dijo, pero no hablo con Jesús. ¿Ya entiende la cosa? Qué tremendo es, ¿no? Y ahí es donde está la diferencia. Esto pasaba con Nicodemo. Nicodemo conocía todo el contexto literario de la Biblia, podríamos decir, o del Antiguo Testamento, el literal. Yo siempre he hablado a usted, hermanos, aquí hay un contexto literal, pero Dios puede hablar de un contexto espiritual. Y era lo que Jesús le estaba tratando de hacer entender. ¿Qué pasó? Que cuando Jesús le dice a él, pues eso es normal que él reaccionara así, Nicodemo. Jesús le dice a él, tienes que nacer de algo y del Espíritu. Nicodemo se va a lo literal y de una vez dice, pero ya va. ¿Y puedo yo volver a meter? Entonces, ¿sabes lo que dice? Meterme en la barriga de mi mamá otra vez para volver a salir. ¿Cómo es eso? Y Jesús le dice, ay Dios mío, este muchacho. Estoy refiriendo a un nuevo nacimiento en el Espíritu. Porque la letra sola, el antiguo pacto, esa ley, esa Torah y el Tanakh, que es lo que está hablando en contexto de esta narrativa que acabamos de leer, esa antigua ley, sin el Espíritu, no es efectiva. No tiene la capacidad de transformar. Incluso en el libro de Romanos habla de que el Tanakh a los de Moisés fue dado para que el pecado se revelara en ellos, para que ellos supieran qué es pecado y qué no es pecado, pero nunca fue enviada para traer salvación. Porque dice que el que camine bajo estas leyes del Tanakh, no estoy hablando del Nuevo Testamento, del Tanakh, porque en Cristo es otra cosa, pero los que caminen esas leyes de Moisés tienen que vivir por ellas. O sea, si no se lavaban las manos, etcétera. Usted sabe cada detalle. Mire, si usted se pone a estudiar lo que es el Antiguo Testamento y esas exigencias de la ley de la Biblia en el Antiguo, usted queda, usted dice, estoy raspado. Estamos raspados. Bueno, nosotros, por lo menos los venezolanos, estamos raspados. Para nosotros no nos corresponde esa ley. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros entendemos esto, vemos por qué Nicodemo, él conocía todo. En otra ocasión, en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 32, si no me equivoco. Voy a anotarle. Y ahí en adelante, Jesús está hablando con otros fariseos que eran como Nicodemo. Pero Nicodemo sí creyó en Jesús, pero los otros no. Eran fariseos que estaban velando, pendientes del chisme para ver cómo difamaban o hablaban mal de Jesús. ¿Ves? Y así fue como lo crucificaron, no pura difamada, porque moral no tuvieron, porque Jesús hizo puras cosas buenas. No pudieron con él. Lo único más bravo que hizo fue tirar las sillas del templo. Y hasta eso estaba escrito en el Tanakh, o sea, en las profecías de él. Dice que él iba a ser celoso con la casa de su padre. Eso lo dice de los profetas, imagínense. Él tenía que tirar esas mesas bravo, porque eso representaba el celo por su padre, el celo por Dios. Entonces podemos ver con claridad, a la luz de las Escrituras, cómo ya desde el principio de Jesús se hablaba todo. Entonces, ¿qué pasa? Que Él le habla a estos, y este texto lo decimos muchas veces, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este texto, junto al último versículo del capítulo 1 de Juan, si no me equivoco, el último versículo, o unos versículos más arriba, se lo buscaré después, porque este momento lo voy a citar. Él da la enseñanza y diferencia lo que es la ley de Moisés, porque dice, porque la ley y los mandamientos del Tanakh fueron dados a Moisés y por Moisés, pero por Cristo viene la gracia y la redención, la salvación. Mucha gente no entiende esto. La gente a veces cree todavía, en serio, la gente cree a veces que cuando Jesús decía, si me amáis, está hablando de un contexto en él, en primera persona, él. Está diciendo, si me amas a mí, Jesús, no a Moisés, está diciendo, si me amas a mí, guardad mis mandamientos, los de Jesús, los de él, no los de Moisés. Porque los mandamientos de Moisés no son los mismos que Jesús, le repito. Muestre, ¿por dónde son los mismos? Moisés dijo, ojo por ojo y diente por diente. ¿Y qué dice Jesús? Mas yo os digo, escuchen,
Moisés dijo, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, es un mandato de Jesús, más yo, Jesús, yo os digo, dice, ama a tus enemigos. Cualquiera que se enoje contra su hermano, dice, no matarás, mas yo digo, cualquiera que se enoje contra su hermano es digno de ir para cárcel, digno de muerte. Imagínate el punto de eso, para que usted vea. Y cuando él le pregunta, ¿y qué es lo más importante en toda la ley de Moisés? Él dice dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende, escuche, la palabra depende, hace referencia a que subsiste, se sostiene, tiene sentido, si hay estos dos mandamientos. Si estos dos mandamientos se quitan del Tanakh, el Tanakh no vale la pena. O sea, eso es lo que quiere decir con depende, eso es dependencia. Yo dependo del oxígeno para vivir, porque si no, nos ahogamos, ¿verdad que sí? Dependemos del oxígeno, ¿sí o no? Dios bendiga porque nos da ese oxígeno cada día, amén. Pero dependemos del oxígeno. Así mismo es la ley de Moisés, el Tanakh. Sin esos dos mandamientos, que fue el propósito por el cual se estableció la Tanakh, que vale destacar que al principio eran los 10 primeros que eran para traer ese orden moral, para que hubiera amor a Dios, amando a la gente. Pero ¿qué pasó? Que como el hombre se corrompía más, y mientras más mandamientos se corrompía más, y mientras más mandamientos más se corrompían, porque no estaba el Espíritu Santo, que es el único que puede transformar vidas. ¿Aló? ¿Qué demuestra esto? Y usted me preguntará, ¿para qué me dice todo esto, pastor? Para que usted entienda que sin Espíritu, desde el Antiguo Testamento, sin el Espíritu, no se podía lograr nada. Incluso los grandes profetas, los grandes reyes influyentes en la historia, ellos tenían debilidades y defectos, pero cuando el Espíritu venía sobre ellos, eran completamente transformados y hacían cosas que un ser humano normal no hacía. Por una sola razón, porque el Espíritu de Dios, que ahorita está en usted ahora y está en mí, lo portaron ellos. Y cuando ese espíritu se iba de ellos, porque no podía habitar en ellos como ahora, es donde vemos un David con una Betsabé adulterando. Es donde vemos ¿qué? La parte de humanidad, porque no había ese espíritu dentro que nos mantenía y nos daba el poder de esa integridad que solamente Él la puede dar. Pero cuando hacemos esto, cuando nos humillamos al Espíritu Santo, te están provocando a golpe, el Espíritu Santo dice cállate, y usted por dentro, tal vez usted está en la batalla de pie así, pero por dentro, cuando el Espíritu te dice haz silencio, usted tiene que hacer así, mire, todo su ego, imagínense que este es el ego, todo su ego, así mire, todo el orgullo, así mire. Cuando usted empieza a hacer eso, el Espíritu cambia su vida. Sencillo. El evangelio no es complicado, nosotros lo complicamos. Cuando nosotros nos humillemos así, en obediencia al Espíritu Santo, va a haber una transformación en nuestra vida completamente. Amén.